Nunca había pensado que una invitación casual pudiera cambiar mi percepción del mundo para siempre. Todo comenzó con Ian, un tipo delgado de mirada esquiva, que siempre parecía saber algo que nosotros ignorábamos. 3 amigos y yo, estudiantes de diseño web, nos habíamos cruzado con él en un foro especializado de la Deep Web, intercambiando recursos y curiosidades sobre sitios ocultos. Ian nos había hablado de algo grande, y su seguridad, esa mezcla de misterio y amenaza sutil, nos hizo aceptar la invitación a su casa sin pensar demasiado en las consecuencias. El día que llegamos, la casa parecía tranquila, demasiado tranquila. Ian nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La sala estaba oscura, iluminada solo por la luz azulada de múltiples pantallas. Su computadora principal mostraba un navegador Tor abierto, con múltiples pestañas activas que cambiaban demasiado rápido para que pudiéramos leerlas. Nos dijo que lo que íbamos a ver era una Red Room en vivo, algo que había descubierto y que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Al principio, intentamos reírnos, tomándolo como una exageración, pero algo en su tono, en el brillo de sus ojos, nos hizo callar. Lo que apareció en la pantalla fue más que terrorífico. Una habitación sin ventanas, iluminada por una luz cruda y blanca. Una mujer estaba atada, sus ojos llenos de pánico. Frente a ella, un hombre enmascarado con cuero negro ejecutaba cada movimiento con precisión. No era un montaje. El miedo en los ojos de la mujer, su respiración entrecortada, todo era demasiado real. David, siempre el más escéptico, fue el primero en protestar. Hablamos de hackeos, de moralidad, de la ilegalidad de lo que estábamos presenciando, pero la fascinación, ese deseo morboso de mirar algo prohibido, nos mantuvo allí, paralizados ante la pantalla. La muerte ocurrió con una rapidez brutal. La mujer dejó de luchar antes de que pudiéramos reaccionar, y el hombre enmascarado desapareció de la cámara. Un silencio pesado llenó la sala, solo roto por un mensaje en el chat que acompañaba la transmisión. Pizza. Era imposible, pero coincidía con lo que habíamos comido esa misma tarde en la casa de Ian. Una sensación de nauseabundo horror nos recorrió el cuerpo cuando comprendimos que no estaba relacionado solo con el video. Todo encajaba de manera terrible. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió y 2 figuras familiares entraron. Los padres de Ian, con rostros inexpresivos, nos derribaron y aplicaron cloroformo con una eficiencia que nos dejó inconscientes. Cuando despertamos, el sótano estaba iluminado de manera similar a la Red Room que habíamos visto en línea. Atados, incapaces de movernos, observamos el cadáver de la mujer extendido en el centro, mientras una pantalla mostraba la interfaz de votación en línea que habíamos visto en la computadora de Ian. La cruel realidad nos golpeó de lleno. La pantalla pedía que uno de nosotros fuera seleccionado para morir, y un escalofrío recorrió mi columna cuando vi que David, mi amigo, estaba siendo señalado. La votación subía, y sus ojos se encontraron con los míos. Confusión, miedo, vida extinguiéndose lentamente mientras el cuchillo se acercaba. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de impotencia y horror que ninguna experiencia en la Deep Web podría haberme preparado. Después de lo que pareció una eternidad, nos aplicaron cloroformo de nuevo. Al despertar estaba solo en la calle, desorientado y cubierto de suciedad y sangre ajena. Corrí temblando y fui directamente a la policía, narrando cada detalle que mi memoria podía reconstruir. Pero los padres de Ian habían desaparecido. No había rastro del cuerpo de David, ninguna evidencia que sostuviera mi relato. Solo quedaba el trauma, la sensación de haber sido usado y traicionado por la curiosidad que alguna vez nos unió. Desde aquel día, cada vez que intento acercarme a la computadora o siquiera pensar en la Deep Web, un escalofrío me recorre. La paranoia se instaló en mi vida diaria. Cada llamada, cada ruido en la noche me hace mirar sobre mi hombro, temiendo que la venganza de esa familia todavía esté pendiente. La traición de Ian y sus padres dejó una cicatriz invisible pero constante. Mi mundo se redujo a sombras, y cada recuerdo de ese sótano y de los ojos de David me recuerda que algunas curiosidades son demasiado peligrosas para ser exploradas. No hay justicia clara en estas historias. La ley no alcanzó a los responsables. Los sistemas que prometen protección se quedan cortos ante la crueldad humana.
La Deep Web, que alguna vez nos pareció un terreno de exploración tecnológica y creatividad, se transformó en un espejo de pesadilla, donde la violencia se oculta detrás de capas de anonimato y la moralidad se diluye en lo imposible de alcanzar. Los mensajes en los chats, las imágenes que creímos imposibles, todo era un recordatorio de que la curiosidad puede abrir puertas que nunca deberían abrirse. Desde entonces evito Internet, me mantengo aislado y cada interacción social lleva la carga de la desconfianza. El recuerdo del sótano, del cuerpo de David, del mensaje de pizza y la complicidad silenciosa de Ian me persigue como un eco constante. A veces cierro los ojos y veo sus manos atadas, escucho los gritos ahogados y siento que mi propia respiración se acelera ante la memoria de aquel terror absoluto. La Deep Web dejó de ser un espacio de exploración. Se convirtió en un territorio donde la vida, la moral y la curiosidad chocan con la crueldad más pura, y donde la justicia, si alguna vez existió, parece haberse disuelto en la oscuridad de los servidores ocultos. Nunca olvidaré ese primer clic, esa primera ventana que abrimos en Tor, pensando que solo veríamos algo extraño, curioso, inofensivo. La verdad es que esa curiosidad nos llevó más allá del borde de lo imaginable. Nos mostró la cara más humana y al mismo tiempo más monstruosa del mundo. La capacidad de los seres humanos de manipular, traicionar y destruir sin dejar rastro, y cómo un solo paso equivocado en la red equivocada puede cambiar la vida de alguien para siempre. La vida después de aquel día fue una sucesión de pesadillas interrumpidas por la luz del día. Cada vez que cerraba los ojos, el sótano aparecía ante mí con su fría iluminación, con el cadáver de David aún allí, y la pantalla con la votación en curso como un recordatorio cruel de lo absurdo y real que había sido todo. Intenté recuperar mi vida normal, asistir a clases, ver a mis otros amigos, pero la sensación de que algo acechaba siempre estaba presente. Las noches eran las peores. El murmullo de la ciudad se convertía en voces distorsionadas, risas que recordaban al hombre enmascarado, y un eco de pizza que vibraba en mi memoria. Sabía que no podía confiar en nadie, que Ian había desaparecido y que sus padres habían escapado como sombras en la noche. Cada notificación de correo electrónico o mensaje parecía un posible llamado a algo horrible, una señal de que la Red Room podría reaparecer en cualquier momento, esta vez para mí. Una tarde, meses después, recibí un paquete sin remitente. Era pequeño, apenas un sobre manchado. Dentro un pendrive con una nota. Sabemos que recuerdas. Mi corazón se detuvo. La nota no estaba firmada, pero el estilo era familiar. La mezcla de calma y amenaza que Ian siempre había tenido. No lo abrí. Ni siquiera lo conecté a un dispositivo que no estuviera aislado. El temor de que fuera una trampa digital suficiente para rastrearme, para atraerme de nuevo a su juego, era demasiado grande. La paranoia se había convertido en mi única compañía. Al mismo tiempo comprendí algo terrible. La justicia no siempre llega a tiempo. La policía no encontró pruebas de los asesinatos ni rastro de los responsables. La Deep Web seguía activa, con nuevas Red Rooms y transmisiones imposibles de rastrear, y yo me había convertido en un espectador forzado, alguien que había visto la punta de un abismo que nunca podría borrar de su memoria. Me pregunté cuántas otras personas estaban atrapadas en la misma red de crueldad, víctimas de la curiosidad humana y de la impunidad digital. Con el tiempo, aprendí a vivir con miedo, a mantenerme alejado de todo lo que pudiera conectarme a ese mundo. La computadora estaba apagada, los teléfonos bloqueados, cada ventana cerrada. Incluso la luz del día se sentía como una falsa seguridad. Pero siempre estaba la sombra de Ian y sus padres, la sensación de que en cualquier momento podrían aparecer, listos para continuar su juego. Mis sueños estaban plagados de su risa, de la votación en la pantalla, de los ojos de David llenos de confusión y terror. Nunca olvidé la traición más profunda. No era solo la de Ian, sino la de la confianza que ponemos en los otros, incluso en los amigos. La curiosidad nos había llevado a un límite moral que jamás habríamos imaginado cruzar. Cada decisión que tomábamos en la red parecía inocente, hasta que nos enfrentaba con la brutalidad de la realidad. La Deep Web no es un lugar de aventuras. Es un espejo de los instintos más oscuros de la humanidad, donde la curiosidad puede convertirse en un catalizador de muerte y donde la justicia rara vez es más que un rumor.
Hoy camino por la calle con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual. Cada persona desconocida es una posible amenaza. Cada sombra parece moverse con intención. La paranoia me acompaña como un abrigo pesado que no puedo quitarme, recordándome que el terror real no está en la pantalla, sino en lo que somos capaces de hacer los unos a los otros. Ian y su familia se convirtieron en fantasmas de mi memoria, pero la huella que dejaron es tangible, un miedo constante, una lección de límites y una advertencia que no puedo ignorar. Y aún así, a pesar de todo, sé que hay algo que me persigue más allá de la pantalla. La certeza de que la curiosidad, cuando se mezcla con la maldad humana, puede abrir puertas que jamás deberían abrirse, y que incluso cuando creemos escapar, el mundo nos recuerda que no siempre podemos huir de lo que hemos visto. La Deep Web sigue allí, silenciosa, esperando a los próximos curiosos que no comprendan que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos. Si quieres conocer la historia completa de este terror y cómo la tecnología puede ser un portal hacia lo inimaginable, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia lo oculto. Aprende a protegerte y a reconocer los límites de la curiosidad, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran jamás. El hombre que habitaba en los llanos de Chihuahua era un padre devoto, un hombre de manos curtidas por el sol y la tierra, con ojos que siempre buscaban la seguridad de sus hijas. Su rancho, un terreno amplio y abierto, era un refugio tanto de la modernidad como de los antiguos temores que corrían con el viento entre los matorrales. Era un hombre pragmático, acostumbrado a resolver problemas con esfuerzo, pero esta vez, la necesidad lo llevó a lugares donde la razón no alcanza, y la oscuridad se presenta bajo promesas brillantes. Sus hijas, adolescentes curiosas y vivaces, habían implorado por un perro inusual, un Xoloitzcuintli, animal mexicano sin pelo que en los mitos antiguos era guardián, protector de espíritus y acompañante de viajeros del inframundo. Lo deseaban con un fervor que se mezclaba con su risa, pero en la comunidad local, encontrar uno era imposible. Los criadores eran pocos, caros y recelosos, y los refugios locales nunca tenían ejemplares tan raros. Desesperado por cumplir su promesa, el hombre recorrió tiendas, foros locales y contactos de criadores, pero todo resultó infructuoso. Entonces, una noche, mientras las sombras de su habitación parecían alargarse con cada parpadeo de la lámpara, recordó los rumores que escuchaba en voz baja entre trabajadores del mercado y vecinos curiosos. La Dark Web tenía soluciones para quienes estaban dispuestos a cruzar los límites de lo legal y lo moral. Con recelo y un impulso de protector que superaba su sentido común, encendió su ordenador y buscó entre enlaces cifrados, navegando en la vasta red de páginas ocultas donde la mercancía rara se ofrecía sin preguntas, y donde los vendedores prometían imposibles con seguridad absoluta. Después de noches de búsqueda, encontró una página que parecía una fábrica clandestina de cachorros exóticos, donde el Xoloitzcuintli se ofrecía en diferentes edades, tamaños y precios que rozaban lo absurdo. El vendedor hablaba de ejemplares puros, con documentación mínima, pero con garantías de salud que solo podían aceptarse en confianza. La transacción fue rápida, silenciosa, y al finalizar un paquete llegaría a su rancho sin revelar de dónde había salido. Cuando llegó el perro, era exactamente como lo habían descrito en la web: pequeño, sin pelo, con ojos oscuros y una piel grisácea que parecía brillar con luz propia. Inicialmente todo parecía normal. Las hijas lo abrazaban, el padre se sentía orgulloso, y el animal se comportaba con aparente docilidad. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Las gallinas comenzaron a desaparecer sin explicación, algunas vacas enfermaban sin causa aparente, con sangre en las encías y un terror inexplicable en sus ojos. Los caballos, siempre tranquilos, se asustaban y pateaban con violencia a cualquiera que se acercara al establo. El perro, que antes parecía solo un animal curioso, empezó a emitir gruñidos que no correspondían a su tamaño, y por las noches, las sombras se movían de manera irregular cerca de él, como si el viento llevara formas que no pertenecían a este mundo. Todo cambió la noche en que mordió a una de las hijas. La piel no mostró un daño profundo, pero la herida parecía arder con un frío que nada tenía de normal. Revisando las grabaciones de las cámaras que el padre había instalado en el corral por precaución, quedó petrificado.
El perro abría la boca de manera imposible, mostrando no solo dientes en su mandíbula, sino también en la lengua, una fila de colmillos que parecían girar sobre sí mismos antes de hundirse en la carne de animales y luego limpiarse con movimientos que desafiaban toda anatomía conocida. Cada toma era más perturbadora que la anterior, y la sensación de que el animal no pertenecía a este mundo creció en el pecho del hombre hasta hacerlo temblar de miedo y culpa. El padre comenzó a investigar, recorriendo libros antiguos y foros ocultos, y encontró referencias que hacían eco a sus sospechas. Chupacabras, skinwalkers, entidades que podían adoptar formas animales para acechar y alimentarse de la vida que encontraban alrededor. Cada página era más perturbadora que la anterior, cada testimonio coincidía con lo que él veía en su propio rancho. Decidió que debía actuar, atar al animal, enfrentarlo con fuego y disparos, pero cada intento parecía insuficiente, como si la criatura respondiera a su miedo y culpa con inteligencia malévola. Las noches se hicieron interminables, los ruidos de puertas que crujían, pasos que se acercaban y desaparecían, y la sensación de ser observado creció hasta que el hombre no podía dormir ni dejar solas a sus hijas. En su desesperación, el padre planeó un sacrificio que esperaba poner fin a la amenaza. Ató al perro, preparó el lugar para quemarlo, y enfrentó la decisión más difícil de su vida: quitarle la vida a un ser que había comprado con la esperanza de felicidad y protección para sus hijas. Pero el animal se transformó antes de que pudiera completar el acto. Su forma se distorsionó, sus ojos brillaron con un fuego interno y su cuerpo adoptó proporciones y movimientos imposibles, liberándose de las ataduras con una fuerza que desafió toda lógica. La violencia de su ataque obligó al padre a disparar repetidamente hasta que finalmente cayó. Quemó su cuerpo y vio cómo la sangre negra se consumía entre las llamas, un acto que lo dejó aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Aún así, la familia no quedó intacta. Las pesadillas comenzaron, con figuras que aparecían al borde de la visión, sombras que susurraban entre los muros, y la constante sensación de que algo seguía observando desde fuera y dentro de la casa. Las hijas miraban a los rincones con desconfianza, temerosas de la oscuridad y de cualquier sonido extraño. El padre cargaba con culpa, recordando cada decisión, cada intento de proteger, y entendiendo que su buena intención había abierto la puerta a algo que nunca debería haber existido en su hogar. La lección era clara. La Dark Web ofrecía objetos y seres imposibles, y su adquisición podía traer consecuencias que superaban cualquier precio pagado en dinero. Foros de testimonios, vídeos ocultos y páginas de advertencia describían casos similares, con objetos malditos y criaturas que cobraban venganza sobre quienes los poseían. Cada historia coincidía con la suya, y el miedo se volvió parte del día a día, una presencia que nunca se podía ignorar, un recordatorio constante de que lo desconocido puede invadir el mundo de los vivos si se lo invita con ingenuidad. El rancho quedó silencioso, con los animales que sobrevivieron aún temerosos, con las hijas más calladas y cautelosas, y con un padre que aprendió que la protección a veces exige prudencia y respeto por lo que escapa al entendimiento humano. La lección sobre la Dark Web era definitiva. Sus promesas pueden ser irresistibles, pero su precio es real, y a menudo imposible de pagar sin sacrificios que trascienden lo físico. El hombre sabía que la historia de su Xoloitzcuintli no era única. Otras personas habían adquirido cosas que no deberían existir, y siempre terminaban pagando con miedo, culpa o pérdida. El llamado a precaución se convirtió en mantra familiar, un recordatorio constante de que la curiosidad y la buena intención, sin límites, pueden invitar al mal a entrar en lo más íntimo de la vida cotidiana. A pesar de haber quemado el cuerpo del perro, la sensación de presencia nunca se disipó. La familia sentía, en cada sombra, en cada crujido de la madera vieja del rancho, que algo los observaba. Las hijas comenzaban a hablar de susurros en la noche y de formas que se movían fugazmente por los corralones y pasillos. El padre, marcado por la culpa y el miedo, comprendió que la criatura que había comprado no era solo un animal, sino un fragmento de algo antiguo y vengativo, un ser que la codicia humana había invitado a su mundo. Un día, mientras revisaba los restos quemados, notó que un pequeño fragmento de ceniza brillaba con un tono oscuro, casi metálico, y en su interior se distinguía un ojo diminuto que lo miraba.
La realidad se dobló en un instante. La entidad había sobrevivido, más allá de la carne y los huesos, alimentándose de miedo y culpa. La familia no podía huir. La oscuridad estaba dentro de su hogar, acechando cada pensamiento y cada acción. El hombre decidió que la única defensa era mantenerse unidos y alertas, enseñando a sus hijas a respetar lo desconocido y a nunca cruzar los límites de lo que no comprendían. Sabía que la Dark Web no solo ofrecía objetos imposibles, sino que también guardaba entidades que cobraban venganza. La experiencia les dejó cicatrices imborrables, y aunque la vida siguió, cada risa y cada sueño estaban teñidos de la memoria de lo que habían traído sin saberlo. Con el tiempo la historia del Xoloitzcuintli se convirtió en advertencia. No todo lo que parece inocente o deseable puede ser seguro, y la curiosidad, por noble que sea, puede abrir puertas que el ser humano jamás debería cruzar. La familia aprendió que el respeto, la prudencia y la cautela eran los únicos escudos frente a lo que habita en la oscuridad, recordando siempre que la buena intención, sin límites ni conocimiento, puede invitar al mal más allá de toda comprensión. Y aunque la luz del día regresaba al rancho cada mañana, la sombra de aquello que habían desatado permanecía, silenciosa, observando, esperando, recordándoles que en la web profunda y en la misma naturaleza de lo desconocido, algunas compras tienen un precio que nunca se termina de pagar. Nunca pensé que el abismo humano pudiera tener una puerta digital, hasta que la encontré. Yo era joven, perdido y buscando pertenencia en un mundo que me parecía hostil. Mis días se llenaban de frustración y soledad, y la curiosidad me llevó a navegar en lugares de internet que prometían respuestas rápidas y certezas absolutas. Fue así como descubrí la Secta Invisible, un grupo secreto en la Deep Web que ofrecía comunidad a quienes sentían que no encajaban en ningún lado. Al principio todo parecía inofensivo: debates, símbolos enigmáticos, códigos que se compartían como acertijos. Los miembros se llamaban entre sí guardianes del conocimiento, y el lenguaje, aunque extraño, despertaba mi sentido de pertenencia. Yo quería ser parte de algo más grande que mi rutina, y ellos me hicieron sentir importante. Me sentía inteligente, parte de un círculo que entendía la verdad oculta que el resto del mundo ignoraba. Pero pronto me di cuenta de que la curiosidad tenía un precio. Los debates se volvieron obsesivos, la presión por demostrar lealtad constante. Cada mensaje, cada publicación, parecía medir hasta qué punto estaba dispuesto a seguir sus reglas. Me encontré vigilando mis palabras, autocensurándome, evaluando qué podía decir para no perder el acceso a los niveles más profundos del grupo. La sensación de estar siendo observado era constante, como si mis pensamientos fueran auditados. Algunos miembros compartían misiones que no eran peligrosas en sí mismas, pero que cruzaban límites éticos sutiles. Recopilar información de personas sin su conocimiento, analizar hábitos de vida, enviar mensajes que manipularan la percepción de otros. Todo parecía un juego al principio, un experimento psicológico, hasta que me di cuenta de que había normalizado la invasión de la privacidad. Comencé a sentirme incómodo, atrapado entre la fascinación y el miedo. Una noche, mientras revisaba un hilo que prometía revelaciones inéditas, me topé con un documento que describía un plan inquietante: engañar a otros usuarios para probar su lealtad a la secta. No se trataba de daño físico, pero la manipulación psicológica era intensa. Allí entendí que lo que empezaba como curiosidad se había convertido en algo que podría corromper mi mente y la de otros. Mi estómago se revolvía, pero también sentía miedo de perder todo lo que había logrado en el grupo: mi estatus, mi aceptación, mi identidad. Decidí alejarme. Al principio no fue fácil. Los mensajes de advertencia, las insinuaciones de que abandonar significaba traición, eran intimidantes. Pero comprendí que mi integridad y mi cordura valían más que la sensación temporal de pertenencia. Empecé a documentar lo que había visto, a tomar notas de cómo operaban los hilos, los códigos y la dinámica de manipulación. Cada captura de pantalla era un recordatorio de hasta dónde había llegado y de lo que podía evitar que otros experimentaran. Cuando finalmente me desconecté, sentí un alivio inmediato, pero también una tristeza profunda. La secta invisible no me persiguió físicamente, pero su eco se quedó conmigo. En mis hábitos de pensamiento, en mi desconfianza hacia las redes, en la forma en que evaluaba las relaciones y la información.
Me tomó meses reconstruir mi vida digital, cerrar cuentas, borrar rastros, pero sobre todo reconstruir mi autoestima y aprender a confiar nuevamente en mí mismo. Con el tiempo, decidí compartir mi experiencia, primero con amigos cercanos, luego en foros de ayuda y plataformas de concientización. No lo hice para acusar, ni para juzgar. Lo hice para advertir sobre el poder que tiene la manipulación en espacios ocultos de Internet, sobre cómo incluso la curiosidad puede convertirse en un campo minado emocional si no se está preparado. Conté cómo sentí que podía perder mi mente sin darme cuenta, cómo aprendí a reconocer los patrones de manipulación y cómo logré salir antes de que todo se descontrolara. Hoy, cuando miro atrás, veo a un joven vulnerable, sediento de pertenencia y certeza, pero también veo que es posible aprender, cambiar y recuperar el control sobre nuestra propia mente. La Deep Web no es un monstruo tangible, es un reflejo de nuestra capacidad para creer en promesas engañosas y dejarnos absorber por dinámicas que nos deshumanizan. He aprendido que la redención no es un evento dramático, sino un proceso silencioso y constante. Cada día que decido actuar con conciencia, cada vez que elijo la integridad sobre la aceptación, es un paso hacia la recuperación. He compartido mi historia para que otros comprendan que no es necesario esperar a tocar fondo para darse cuenta de lo que es importante, que siempre hay una salida antes de que la obsesión se vuelva irreversible. En última instancia, lo que quise mostrar con esta confesión es que todos podemos ser víctimas de influencias dañinas, pero también que podemos elegir aprender y crecer. La verdadera fortaleza no está en pertenecer a un grupo ni en acumular poder digital, sino en reconocer nuestra vulnerabilidad, enfrentar nuestros errores y transformar el miedo en conciencia. Y aunque a veces el recuerdo de esos días me persigue, ya no lo hago solo. Comparto mi experiencia con otros, advierto sobre los riesgos de la manipulación en línea y trato de construir espacios de confianza y reflexión. Así, la oscuridad que encontré en la secta invisible se convierte en luz, un recordatorio de que, incluso en los rincones más sombríos de la mente y la web, siempre es posible elegir un camino de recuperación y verdad. Con el tiempo comprendí algo fundamental. No importaba cuán sofisticadas fueran las técnicas de manipulación, ni cuán seductor fuera el anonimato de la red. Siempre existía un punto de quiebre, un instante en el que podía decidir entre perderme o recuperar mi vida. No fue un momento dramático, sino un proceso gradual de conciencia, de entender que la pertenencia que buscaba en la secta invisible era ilusoria y peligrosa. Decidí entonces no solo desconectarme, sino también actuar. Comencé a escribir sobre mi experiencia, primero en diarios personales, luego en blogs de seguridad digital y finalmente en plataformas públicas dedicadas a la concientización sobre riesgos de la Deep Web. No hablaba de nombres, no exponía identidades ni detalles que pudieran poner a alguien en peligro. Mi objetivo era mostrar cómo un joven vulnerable podía ser atrapado por promesas falsas y cómo esa experiencia podía transformarse en aprendizaje. Compartir mi historia me permitió reconciliarme con el pasado. Cada testimonio que leía de otros jóvenes atrapados en dinámicas similares me hacía sentir menos solo y más responsable de usar mi experiencia para prevenir daños. Aprendí que la recuperación no significa olvidar, sino integrar lo vivido en una narrativa de aprendizaje y alerta. Hoy mi vida es otra. Mis hábitos digitales son conscientes. No confío ciegamente en mensajes, enlaces o promesas en línea. Sé reconocer patrones de manipulación y advertir a quienes podrían ser influenciados. Mi propósito ahora es ayudar a otros a evitar los errores que yo cometí, mostrando que incluso en los entornos más oscuros de la web, siempre hay una posibilidad de salir indemne si se actúa con reflexión y valentía. Y aunque a veces el eco de aquellos foros y conversaciones me persigue, ya no lo siento como amenaza sino como lección. He aprendido a transformar la culpa y el miedo en conciencia y acción. Cada día que comparto mi historia, cada vez que ayudo a alguien a entender los riesgos de la manipulación digital, siento que puedo cerrar un ciclo que alguna vez me atrapó. La Deep Web no es solo un lugar, es un espejo de nuestra vulnerabilidad. Nos muestra hasta dónde podemos ser influenciados si dejamos de cuestionar, si cedemos nuestra mente a promesas vacías, pero también enseña que siempre podemos elegir recuperar nuestro juicio, nuestra ética y nuestra libertad. Hoy cuento esto para que nadie más sienta
que está solo frente a la tentación de pertenecer a algo que distorsiona la realidad, para mostrar que es posible salir, que es posible aprender, que la redención es real, y mientras pueda seguir compartiendo mi experiencia, seguiré haciéndolo, recordando a todos que incluso en los rincones más oscuros de la web y de nuestra mente, la luz de la conciencia siempre puede abrirse paso. Porque al final, la verdadera fuerza no está en pertenecer a un grupo ni en acumular seguidores, sino en reconocer nuestros errores, aprender de ellos y elegir actuar con responsabilidad. Y si estás viendo esto, recuerda, tu curiosidad puede ser una puerta, pero tú decides si la abres hacia la luz o hacia la oscuridad. Nunca pensé que mis noches frente a la pantalla terminarían con un escalofrío que atravesara hasta los huesos. La curiosidad me llevó a lugares de la web que pocos se atreverían siquiera a mencionar en un susurro. Y allí, entre direcciones encriptadas y foros que desaparecían al día siguiente, encontré algo que parecía un accidente digital. Un portal dedicado al canibalismo, pero presentado como religión. El sitio se autodenominaba El Camino a la Divinidad y prometía elevar a sus seguidores más allá de los límites humanos a través de un acto que la sociedad rechazaría con horror. Desde el primer segundo, el diseño era perturbadoramente profesional. Colores sobrios, menús organizados, secciones de bienvenida con un lenguaje que mezclaba devoción, ciencia biológica y un entusiasmo inquietante. Cada clic me arrastraba más, y cada pantalla nueva parecía abrir una ventana a la mente de alguien que había fusionado la espiritualidad con la más pura locura. Lo que más me sorprendió fue la normalización del acto. La página no solo ofrecía recetas, ofrecía consejos sobre preparación segura, técnicas para minimizar riesgos y hasta combinaciones de sabores que supuestamente potenciaban la transmutación biológica. Los perfiles de los miembros eran escalofriantemente casuales, fotos de personas sonrientes, intereses comunes y rompehielos, diseñados para hacer sentir cómodo a cualquiera que se interesara. La ironía del horror era palpable. Cada mensaje de bienvenida hablaba de comunidad y de amor divino, mientras describía prácticas que harían que cualquier lector común se retirara con el estómago revuelto. La sensación de estar espiando un culto verdadero era ineludible. Lo que más me atrapó fue la narrativa sobre cómo comer carne humana podía alterar la biología. Según los textos, cada acto de consumo no era solo una transgresión física, sino un paso espiritual, un escalón en la cadena que conducía a lo divino. Los testimonios, publicados como si fueran relatos de peregrinación, mezclaban metáforas religiosas con descripciones casi culinarias, comparando el sabor de distintos cortes con el de la carne animal más común, y asegurando que cada experiencia era un acercamiento a la iluminación. Había una lógica interna escalofriante. Cuanto más ritualizado y consciente era el acto, más cerca se estaba de sentir la divinidad dentro de uno mismo. Era imposible no sentirse arrastrado por la coherencia interna, aunque la moral grita y el instinto chillara. El sitio también funcionaba como una especie de red social oculta. Los foros estaban segmentados por niveles de iniciación y en algunos casos por ubicación geográfica. Los miembros más antiguos parecían cumplir un papel de mentores, compartiendo consejos, narrando experiencias y de manera sutil, invitando a nuevos participantes a reuniones que, según los textos, eran celebraciones de la vida y del espíritu humano. El peligro implícito era innegable. En cada línea, se percibía que detrás de la ironía y el lenguaje positivo podía haber trampas, víctimas reales y consecuencias irreversibles. Aún así, la atmósfera del sitio daba la impresión de normalidad y legitimidad. Una muestra de cómo la web profunda podía hacer que lo inimaginable pareciera cotidiano. Lo que el narrador de aquel foro, un tipo con un humor tan negro como su admiración por la locura de los demás, destacaba era la combinación de terror y fascinación que genera la dark web. No se trataba solo de mostrar lo prohibido, sino de exponer la manera en que la tecnología amplifica las depravaciones disfrazadas de espiritualidad. 10 sobre 10 en el medidor de WTF, escribía, señalando la profesionalidad del sitio, la precisión con la que se normalizaban las prácticas y la capacidad de los líderes de la secta para atraer seguidores con promesas de trascendencia. Cada lectura de esas páginas era un recordatorio de que la curiosidad puede ser un puente hacia lo inimaginable,
y que detrás de la pantalla, las historias más grotescas y absurdas pueden coexistir con una fachada de orden y razón. Lo más inquietante era cómo este culto digital gestionaba la información. Había reglas tácitas, advertencias veladas y un sistema de jerarquía que hacía sentir al visitante observado en todo momento. Cada mensaje que intentaba explorar, cada enlace que seguía, tenía la sensación de ser parte de un ritual en el que yo mismo estaba entrando sin saberlo. La ironía del humor negro del narrador servía como una capa de protección psicológica. Reírse de lo absurdo y lo horrible a la vez. Un mecanismo para sobrevivir a la locura que se desplegaba en cada párrafo, en cada testimonio de supuestos consumidores de carne humana, en cada consejo culinario disfrazado de santidad. A medida que avanzaba en la exploración, la narrativa del sitio se volvía más envolvente. Los textos combinaban elementos de ciencia ficción, pseudobiología y espiritualidad extrema. Cada sección parecía diseñada para reforzar la idea de que aquello no era un crimen, sino un camino hacia algo más grande, algo que el ojo humano común no podía comprender. Los consejos sobre preparación, las reuniones secretas y los perfiles cuidadosamente construidos creaban un ecosistema que atrapaba al lector. La sensación de entrar en un mundo donde todo estaba cuidadosamente orquestado y donde la frontera entre lo real y lo ficticio se difuminaba peligrosamente. Lo perturbador era la lógica interna de la secta. Cada acto, cada preparación, cada invitación, estaba justificado bajo la premisa de la ascensión espiritual. El consumo de carne humana no era solo permitido, sino requerido para alcanzar un estado superior. La manera en que la comunidad justificaba lo injustificable, con citas supuestamente recibidas directamente de Dios por su líder, convertía la atrocidad en un acto de fe. La ironía, la locura y el terror se entrelazaban de manera casi artística, un recordatorio constante de que la moral puede ser manipulada y que la oscuridad puede disfrazarse de luz si se comunica de manera convincente. La fascinación del narrador no era morbosa en el sentido tradicional. Más bien, parecía una mezcla de estudio antropológico y miedo personal. Cada sección que exploraba, cada comentario que leía, era un ejercicio de comprensión de cómo la mente humana puede crear realidades donde lo imposible se convierte en norma. La Dark Web, con su anonimato y su estructura descentralizada, permitía que estas narrativas florecieran sin supervisión, creando espacios donde la ética, la ley y la razón se diluían, dejando solo la percepción alterada de una divinidad retorcida que legitimaba la violencia y la transgresión. El humor negro y la ironía servían de contraste con el horror implícito. En cada línea, en cada testimonio, el narrador recordaba al lector que estaba presenciando algo que no debería existir, que la curiosidad podía ser peligrosa, y que el límite entre la observación académica y la complicidad se volvía borroso. Los relatos de los miembros, sus consejos culinarios y las supuestas experiencias espirituales funcionaban como un espejo deformante. Reflejaban la capacidad humana de racionalizar lo irracional, de encontrar significado en el horror y de construir comunidades en torno a ideas que la sociedad rechaza con horror y repulsión. El sitio también mostraba la manera en que la secta atraía nuevos miembros. Lenguaje positivo, experiencias compartidas, un sentido de pertenencia y la promesa de que la transformación biológica y espiritual estaba al alcance de quien siguiera las reglas. Cada sección, cada menú, cada enlace, era un delicado equilibrio entre fascinación y peligro. La sensación de estar adentrándome en un ecosistema cuidadosamente diseñado para mantenerme atrapado era constante. La combinación de devoción, pseudociencia, humor macabro y rituales aterradores creaba una experiencia que superaba cualquier ficción de terror tradicional. A medida que pasaban las horas frente a la pantalla, el sitio se transformaba ante mis ojos. No era solo un lugar de información, era un universo completo, una pequeña sociedad virtual donde las reglas humanas tradicionales parecían evaporarse. Los menús de bienvenida ahora me parecían rituales, los testimonios de peregrinaciones culinarias se convertían en catecismos, y los perfiles de los miembros en fichas de aspirantes a santos de un Dios retorcido. Comencé a notar patrones. Los mensajes de bienvenida siempre contenían una mezcla de elogio y advertencia. Los comentarios de los usuarios más antiguos solían ofrecer consejos sobre cómo acercarse a la divinidad sin levantar sospechas, y cada enlace nuevo parecía un escalón más profundo hacia un abismo del que sería imposible escapar.
Era como si la página respirara conmigo, ajustando su ritmo a mi curiosidad. El lenguaje sectario no dejaba de impresionar. Frases que podrían haber sido inofensivas en otro contexto se convertían en doctrina. Cada corte es un paso hacia la luz. El sacrificio consciente trasciende el cuerpo. Solo el que se atreve a probar conoce la verdad. La ironía era palpable, y sin embargo me encontraba sintiendo un escalofrío de respeto. La dedicación era absoluta, el compromiso real. Algunos relatos incluso detallaban cómo miembros antiguos describían cambios internos tras sus rituales, afirmando que podían sentir la energía de Dios recorrer cada fibra de su ser. La pseudociencia utilizada para legitimar lo irreparable, comparaciones con animales, explicaciones biológicas imaginarias sobre transmutación de proteínas humanas, le daba un aura de credibilidad que hacía que la mente, aunque aterrada, quisiera aceptar la narrativa. Pronto comprendí que el sitio no solo era un manual de prácticas extremas, era un espejo de la locura humana. Había un calendario de reuniones con secciones que supuestamente permitían interactuar con miembros en tiempo real y zonas seguras donde se compartían experiencias sin riesgos legales, o al menos eso afirmaban. Los relatos de usuarios hablaban de un equilibrio extraño. Horror y éxtasis mezclados, miedo y devoción confundidos en una misma experiencia. Los líderes del sitio, ocultos tras alias y máscaras digitales, controlaban la narrativa con mano firme. Cada advertencia, cada elogio, cada invitación estaba diseñada para atraer y retener, para crear dependencia. Era una arquitectura psicológica tan compleja como cualquier religión antigua, pero basada en el canibalismo. La ironía no desaparecía. Había secciones con memes, chistes internos y lenguaje coloquial, recordando que la locura, aunque extrema, podía ser presentada de manera ligera, como un juego que uno podía perder sin darse cuenta. Los perfiles de los miembros eran un catálogo de normalidad y horror. Estudiantes, oficinistas, artistas, todos unidos por una fe que otros considerarían depravada. La página funcionaba como un imán, no solo por su contenido grotesco, sino por la sensación de pertenencia que ofrecía. Cualquier visitante podía sentirse observado, deseado, tentado a formar parte de algo que trascendía la moral, la ley y la razón. No pasó mucho antes de que comprendiera que la mayor parte de la web profunda funciona así, como un escenario donde los límites se borran, donde la curiosidad humana es el combustible y la tecnología, el vehículo que permite que cualquier locura se convierta en experiencia compartida. La secta caníbal era el ejemplo más extremo, pero no único. Cada clic era un recordatorio de que la web profunda amplifica nuestras obsesiones más oscuras, nuestras fascinaciones más prohibidas, y que la línea entre entretenimiento, investigación y participación real puede desvanecerse sin previo aviso. Las advertencias del narrador anterior cobraban sentido. Evita la dark web, o terminarás atrapado en mundos que jamás imaginaste. La ironía de su tono humorístico no reducía el peligro, lo hacía más penetrante, como si reír fuera la única manera de conservar la cordura mientras observas el caos. Mientras exploraba más, noté algo más inquietante. El sitio parecía aprender de mí. Las secciones recomendadas se adaptaban a mis intereses. Los testimonios que aparecían coincidían inquietantemente con mis búsquedas anteriores, y los mensajes de bienvenida comenzaban a sentirse personalizados. La sensación de vigilancia no era solo paranoia, era la estructura del sitio, diseñada para que cada visitante sintiera que era parte de algo grande y peligroso a la vez. El horror estaba en la normalización, en la facilidad con la que la secta convertía la atrocidad en rutina, el miedo en devoción y la curiosidad en complicidad. Cada historia, cada perfil, cada testimonio era un recordatorio de que lo inimaginable podía parecer ordinario si se presentaba bajo la luz adecuada. Finalmente, después de horas, me encontré en una sección que parecía el núcleo del culto. Los líderes hablaban directamente, mediante mensajes codificados, sobre la trascendencia, la fe y el poder de la carne humana como vínculo divino. Los textos eran simultáneamente educativos, ritualísticos y amenazantes. Instrucciones sobre cómo ser aceptado, advertencias sobre revelar demasiado, recordatorios de que la web profunda no perdona a quienes rompen sus códigos. La sensación de ser un intruso alcanzó su punto máximo. Cada palabra me hacía dudar si debía cerrar la ventana o seguir explorando, pero la fascinación era demasiado fuerte.
Quería comprender cómo una comunidad podía fusionar la religión, la gastronomía y la transgresión de manera tan meticulosa. El último testimonio que leí me congeló. Un miembro narraba la primera vez que participó en una ceremonia. La descripción era escalofriante, pero presentada como un ritual de iluminación, y la conclusión de su texto era aterradoramente simple. Ahora entiendo que hay caminos que la mente común nunca recorrería, y aún así, estoy más cerca de Dios que cualquiera que haya permanecido fuera. Cerré el navegador con un temblor que recorrió todo mi cuerpo. La sensación de que había presenciado algo real y potencialmente todavía activo persistía. El sitio, con su humor negro, su pseudociencia y su lenguaje sectario, no era solo un portal. Era una advertencia, un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos a rincones de la humanidad que no deberíamos tocar. En los días siguientes la historia me perseguía en pensamientos, en sueños y en conversaciones casuales. El horror y la ironía se mezclaban en mi memoria, y comprendí que la secta caníbal no era solo una anomalía de la web profunda. Era un espejo de lo que el ser humano puede racionalizar, una demostración de cómo la tecnología puede amplificar la locura y la fe extrema. Nunca compartí la dirección del sitio, ni planeo hacerlo. La advertencia era clara. La Dark Web no es un lugar de aventuras inofensivas, y el camino hacia la divinidad que ofrecían algunos puede ser un descenso a la perdición. Así terminó mi exploración, con un escalofrío persistente y una certeza absoluta de que ciertas curiosidades no deben satisfacerse. Aprendí, de la manera más inquietante posible, que la fascinación puede ser tan peligrosa como la propia locura, y que en la web profunda, el límite entre el conocimiento y la participación es tan delgado como una hoja de acero. Si alguna vez sientes la tentación de buscar lo prohibido, recuerda que hay lugares de los que uno podría no regresar, y que algunas puertas, aunque digitales, están cerradas por razones que van más allá de nuestra comprensión. La secta caníbal me enseñó que, a veces, la verdadera devoción no consiste en seguir la fe de otros, sino en conservar la propia humanidad frente al abismo. Nunca pensé que una ventana de navegador pudiera volverse un espejo, uno tan oscuro que terminara reflejando lo que menos quería ver de mí mismo. Soy ingeniero en sistemas, especializado en seguridad informática, o al menos eso decía mi perfil profesional. En realidad, lo que siempre me atrajo fue la frontera, ese punto donde la curiosidad se mezcla con lo prohibido, donde la línea entre el conocimiento y la locura se difumina. La Deep Web era para mí lo que el abismo es para un escalador, un reto inevitable. Todo comenzó hace unos años cuando un compañero de trabajo me habló de foros ocultos donde se discutían teorías que los medios jamás tocarían. Era una mezcla entre conspiraciones, códigos cifrados y debates sobre inteligencia artificial, tráfico de datos y anonimato digital. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en un ritual nocturno. Apagar las luces, abrir el navegador Tor, conectarme a través de VPN en cadena y sumergirme en lo desconocido. Con el tiempo, comencé a reconocer nombres, firmas digitales, direcciones Onion que solo los usuarios más veteranos compartían. Algunos mercados eran casi respetables. Vendían libros prohibidos, llaves para programas costosos, manuales de hackeo ético, documentos históricos filtrados. Otros eran más turbios, llenos de sustancias, armas y ofertas cuyo solo título bastaba para hacerme cerrar la página. Pero siempre volvía. Era como si cada visita me diera una dosis de control sobre un mundo que escapaba a toda ley. En ese entorno, aprendí a navegar entre el caos. Usaba un alias, Marcus_Sin. Con él participaba en foros de seguridad, ofrecía consejos sobre cómo blindar servidores, y a veces, por simple curiosidad, observaba los movimientos en los mercados más profundos. Era una especie de observador neutral, o al menos eso me repetía para justificar mi presencia ahí. Una noche, mientras revisaba uno de los mercados más grandes de la Deep Web, uno que imitaba el formato de Craigslist, vi algo que me llamó la atención. En la parte superior de la lista, donde solían aparecer nuevos anuncios de drogas o documentos falsos, había un título escueto: acceso a cualquier edad hasta 7. Documentos opcionales. Al principio pensé que se trataba de una broma enferma. En esos foros abundaban los estafadores que publicaban ofertas imposibles solo para robar bitcoins a incautos. Sin embargo,
Lo que me hizo detenerme fue el detalle técnico del anuncio. Estaba firmado con una PGP key válida, vinculada a un usuario con historial antiguo. No era nuevo y en la Deep Web eso significaba mucho. Abrí el post. La descripción era fría, casi profesional. Entrega garantizada. Locación flexible. Garantía de silencio absoluto. Pago inicial. 0,8 BTC nada más. Ni fotos, ni direcciones, ni nombres. Solo esa frase y un botón para enviar un mensaje cifrado. Recuerdo que mi primera reacción fue reír. No por diversión, sino por incredulidad. Pensé que sería algún tipo de experimento social o una trampa montada por agencias rastreando usuarios. Pero había algo en mí, esa mezcla de tecnólogo y voyeur digital, que quiso saber hasta dónde llegaba. Escribí un mensaje. Hola. Solo quiero confirmar si esto es real o si estás probando la seguridad del sitio. Marcus. Lo envié convencido de que jamás recibiría respuesta. Cerré la ventana y seguí navegando, abriendo foros sobre filtraciones militares y nuevas vulnerabilidades en protocolos SSH. Una hora después, cuando ya pensaba irme a dormir, el icono de mensajes parpadeó. El remitente era Tío Walter. El mensaje decía, real, solo para pocos. ¿Quieres prueba? No supe si responder o no. Sentí una punzada de tensión en el pecho. Decidí seguir el juego, solo por curiosidad, me repetí. Le pedí que me mostrara lo que ofrecía usando un tono irónico. Unos minutos después llegó un archivo comprimido. Lo abrí en una máquina virtual aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Dentro, había 3 imágenes. En la primera, un niño rubio de unos 5 años jugaba con un tren de madera en un cuarto pequeño. En la segunda, el mismo niño miraba a la cámara con una sonrisa, sosteniendo una hoja donde estaba escrito, «Hola, Marcus». En la tercera, una mano adulta le acariciaba el cabello. Recuerdo que el aire se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más denso, algo tóxico. Cerré las imágenes y eliminé la carpeta, pero la sensación no desapareció. Sabía que lo que acababa de ver no era una estafa, era real. Escribí, «¿Quién es el niño?». Me respondió casi de inmediato, «Thomas, está bien cuidado. ¿Quieres verlo en vivo?». El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Parte de mí quería desconectarse. Otra parte, la parte enferma que la curiosidad alimenta, quería confirmar hasta qué punto era verdad. Le pedí un video. Pasaron unos minutos eternos. Luego llegó un enlace Onion cifrado. Lo abrí. El video comenzó con la voz del mismo hombre, un tono amable, casi paternal. «Dile hola a Marcus». El niño miró a la cámara, sonrió y saludó con la mano. «Hola, Marcus». Detuve el video de inmediato. Me temblaban las manos. No era una recreación ni una manipulación digital. La iluminación, las sombras, el tono de voz, todo era real. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cabeceras, metadatos, cualquier pista que me dijera de dónde provenía el archivo. Pero todo estaba limpiamente encriptado. Era un laberinto sin salida. Por la mañana me senté frente al computador con la mente nublada. Envié un último mensaje. «No estoy interesado. Esto es repugnante. Deberías ser denunciado». El remitente respondió con una frase que me congeló. «Tú escribiste primero, Marcus». Esa línea se me grabó como una marca. No pude trabajar durante días. Cada vez que encendía el ordenador sentía que me observaban a través de él. Recibí mensajes anónimos, algunos vacíos, otros con frases como «¿Te gustó el video?», o «Thomas te extraña». Nunca respondí. Formateé mi equipo, destruí mis discos, cambié mis redes. Pero el silencio posterior no me dio paz, sino una angustia más profunda. Finalmente, decidí hacer lo que debía. Recopilé todo lo que recordaba. Fechas, direcciones Onion, fragmentos de PGP keys. Y lo envié de forma anónima a una unidad cibernética internacional. No buscaba reconocimiento, solo quería borrar mi complicidad, aunque fuera involuntaria. Durante semanas viví con miedo. Cada notificación de correo, cada ruido del módem, me hacía pensar que vendrían por mí. Nadie lo hizo. Pero lo peor fue el vacío. Ese espacio mental donde antes habitaba la fascinación tecnológica quedó contaminado. Ya no podía ver el código binario como antes, ni navegar con la misma curiosidad. Comencé a escribir esta historia como una advertencia, aunque no sé exactamente a quién. Tal vez a los que creen que la Deep Web es solo un juego,
una especie de parque temático del morbo. No lo es. Es un espejo que te devuelve lo que escondes, amplificado, y cuando ves lo que hay del otro lado, ya no puedes volver a mirar la pantalla igual. He leído a muchos que dicen que la Dark Web es libertad pura. Yo digo que es libertad sin alma. Un espacio donde las leyes no existen porque quienes entran allí ya no buscan justicia, sino poder. Poder ver lo que otros no ven, poder comprar lo que no se debe, poder esconder lo que los avergüenza. Y ese poder te destruye desde adentro, lentamente. A veces todavía sueño con la voz del niño. No con lo que dijo, sino con el modo en que lo dijo. Natural, confiado, como si realmente me conociera. Como si de alguna manera me estuviera pidiendo ayuda. Y en esos sueños lo más perturbador no es su rostro, sino el mío reflejado en la pantalla, observando. Desde entonces no he vuelto a conectar Tor. Mis discos duros están sellados, mis claves destruidas, mis alias muertos. Pero hay algo que aprendí y que nunca podré olvidar. La Deep Web no es un lugar, es una decisión. Cada clic es una puerta, y algunas no se abren hacia afuera. No sé si aquel mercado sigue existiendo. Tal vez lo cerraron, tal vez solo cambió de dirección y nombre. En ese mundo nada desaparece realmente. Todo se transforma, se replica, se esconde detrás de nuevas capas. Lo único que cambia es el visitante. Y yo, Marcus Sin, ya no soy el mismo que entró por curiosidad una noche cualquiera. No lo digo para dramatizar, sino porque lo he comprobado. Hay cosas que uno puede ver una sola vez, y aún así te acompañan toda la vida. Durante meses creí que todo había terminado. Cambié de trabajo, de ciudad, incluso de rutina. Dejé atrás la vida digital que había construido durante años. Me volví paranoico, sí, pero al menos sentía que tenía el control. Sin embargo, la Deep Web no es algo que uno pueda simplemente abandonar. Es como un tatuaje invisible que se queda bajo la piel, esperando la luz correcta para revelarse. Un día, mientras revisaba el correo de mi nuevo empleo, recibí un mensaje con asunto: reporte de actividad sospechosa. El remitente era desconocido, pero el formato del texto me resultaba familiar. Lo abrí con cautela, en una red aislada, por instinto profesional. No había texto, solo un archivo adjunto, thomas.mov. El nombre bastó para que todo mi cuerpo se tensara. Lo borré de inmediato, sin abrirlo. Reinicié el sistema y cerré el ordenador. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, mi mente no dejaba de imaginar el contenido del video. Era como si el miedo quisiera obligarme a mirar, solo para comprobar si realmente había escapado o si aún estaba dentro. 2 días después, el mismo correo volvió a llegar desde otra dirección con el mismo asunto. Esta vez el mensaje sí tenía texto. Ya lo reportaste, Marcus. No debiste. El resto era una cadena de coordenadas y un hash PGP que no reconocí. Lo tomé como una amenaza y fui directamente a la policía. Pero cuando intenté explicar lo que había visto, cómo lo había encontrado, y que todo estaba en la Dark Web, me topé con la frialdad de un sistema que solo cree lo que puede verificar. Me tomaron declaración, archivaron mi denuncia y me recomendaron mantenerme alejado de Internet. Salí de la estación sintiéndome más solo que nunca. Había hecho lo correcto, o eso creía, pero nada cambió. Y la idea de que aquel mercado siguiera activo, comerciando con lo más puro de la vida humana, me enfermaba. Durante semanas viví con la sensación de que alguien me observaba. No había pruebas, pero lo sentía. El zumbido leve del router, las luces intermitentes de la cámara del portátil, el reflejo del monitor incluso apagado. Todo parecía tener ojos. Entonces comprendí algo. El peligro de la Deep Web no solo está en lo que se muestra, sino en lo que deja dentro de ti. No es el código, ni los foros, ni los criminales. Es el residuo mental que te deja mirar donde no debías mirar. Una noche, decidí conectarme una última vez. No para curiosear, sino para confirmar que aquel mercado aún existía. Seguí un rastro que había guardado inconscientemente, un fragmento de URL que mi memoria había retenido como si fuera una herida mal cerrada. Usé una red aislada, conexiones en cadena, sistemas falsos. Me tomó horas. Cuando por fin accedí, el sitio había cambiado de nombre, pero el diseño era el mismo. Los mismos menús, las mismas categorías, el mismo aire de anonimato aséptico. Y ahí estaba, un nuevo anuncio con la misma firma PGP. El título: Thomas ya está grande, nuevo lote disponible. No sentí miedo.
Tampoco rabia, solo un vacío helado. Cerré la conexión, apagué la máquina y dejé que el silencio se instalara. Pero dentro de mí algo se había fracturado definitivamente. Comprendí que no hay forma de borrar lo que uno ya vio. La información no se destruye, solo cambia de forma, igual que la culpa. Desde entonces, cada vez que abro un navegador, aunque sea para trabajar, siento esa delgada línea entre la superficie y el abismo. Una frontera que aprendí a respetar demasiado tarde. A veces, cuando el sueño me vence, escucho una voz infantil que dice mi antiguo alias. Hola Marcus. Y despierto con la sensación de que alguien acaba de cerrar una sesión que nunca abrí. No sé si la policía alguna vez encontró al tal tío Walter, o si Thomas realmente existió, o si todo fue una trampa para ponerme a prueba. Pero lo cierto es que aquel mercado, ese pozo digital sin fondo, sigue vivo, en algún rincón del mundo, esperando a que otro curioso entre sin saber que no hay salida. Por eso, si estás leyendo esto desde la comodidad de tu habitación, creyendo que la Deep Web es solo un mito o un juego, te equivocas. Hay rincones donde la humanidad se apaga y solo queda la sombra. Y esa sombra tarde o temprano te encuentra, incluso cuando cierras la pantalla.